Ecografía hepatobiliopancreática. Fundamentos básicos para su interpretación en patología benigna. Trabajo realizado en los servicios de cirugía general y diagnóstico por imágenes del Hospital Ángel Cruz Padilla de Tucumán. La patología hepatobiliopancreática representa en nuestro servicio aproximadamente el 80% de la consulta. Dentro de estas, las patologías benignas que se destacan por su frecuencia son la litiasis vesicular, la colecistitis aguda y la litiasis coledociana. Dentro de las patologías pancreáticas, la afección benigna más frecuente es la pancreatitis aguda. A su vez, la ecografía se presenta como el método ideal para el diagnóstico inicial de dichas patologías. La ecografía tiene como ventajas el hecho de ser un método económico, accesible y de alta sensibilidad, teniendo en contrapartida la dificultad de ser operador dependiente. Este último hecho es el que motiva a la siguiente presentación, con la cual pretendemos brindar las pautas básicas sobre la interpretación de las imágenes ecográficas en la patología hepatobiliopancreática benigna más frecuente. Básicamente, existen dos tipos de proyecciones en las que se pueden estudiar las diferentes estructuras anatómicas en relación al eje mayor del órgano en estudio. Estas proyecciones se denominan longitudinales y transversales. En los cortes longitudinales debemos tener en cuenta que lo que se observa a la derecha del monitor es superior o craneal, mientras que lo observado a la izquierda es inferior o caudal. Con respecto a los planos antero-posteriores, lo que se observa hacia arriba de la imagen es anterior o superficial, mientras que lo posterior o profundo se ve representado hacia abajo. En los cortes transversales, lo que se observa a la derecha del monitor es derecho, mientras que lo observado a la izquierda es izquierdo. Lo superior sigue siendo anterior, mientras que las imágenes inferiores representan a los planos profundos. Para comprender las imágenes, debemos interiorizarnos en las denominaciones que reciben las diferentes estructuras de acuerdo al grado de penetración del sonido en su interior. Las imágenes ecográficas se construyen de acuerdo al grado de reflexión y refracción del sonido, midiéndose según el órgano en que se estudien. Entonces, una estructura que permite el pasaje del sonido hacia planos más profundos y que no muestra ecos en su interior, debe interpretarse como líquida y recibe la denominación de anecogénica. Estas imágenes presentan además un artefacto denominado refuerzo de pared posterior. Es así que en el caso de la vesícula biliar, la vejiga o los quistes simples, el sonido puede alcanzar los planos más profundos, presentando además un refuerzo de su pared posterior. Una estructura que permite el pasaje del sonido en forma parcial hacia planos más profundos recibe la denominación de hipoecogénica. Tal es el caso de los abscesos o de las metástasis hepáticas. Por último, una imagen que no permite el pasaje del sonido hacia planos más profundos debe interpretarse como sólida y recibe la denominación de hiperecogénica. Estas imágenes también presentan un artefacto ecográfico denominado sombra acústica posterior, característica, por ejemplo, de las litiasis vesiculares. Comenzaremos estudiando la anatomía ecográfica del hígado. En el hígado analizaremos la distribución de la vena porta y de las venas suprahepáticas. La vía biliar intrahepática no será objeto de estudio, ya que en condiciones de normalidad no son visibles ecográficamente. Vena porta. La vena porta, al ingresar al hígado, se divide en dos ramas, una derecha y una izquierda. La rama derecha se divide a su vez en una rama segmentaria anterior para los segmentos 5 y 8
y una rama posterior para los segmentos 6 y 7. La rama izquierda se divide a su vez en una rama medial para el segmento 4 y en otra lateral para los segmentos 2 y 3. En un corte transversal podemos observar el contorno posterior del hígado en estrecha relación con la vena cava inferior. En el parénquima podemos observar a la vena porta dividiéndose en sus ramas derecha e izquierda. A su vez, cada una de estas se subdivide para irrigar a los diferentes segmentos hepáticos. Observamos en este corte transversal cómo la rama derecha brinda la irrigación para los diferentes segmentos derechos, mientras que en esta otra proyección observamos el hígado izquierdo conteniendo a la rama izquierda de la porta, con sus respectivas ramificaciones, que llevarán la sangre portal a los segmentos izquierdos. Venas suprahepáticas. En cuanto a la anatomía de las venas suprahepáticas, debemos recordar que estas son tres: la vena suprahepática derecha, la suprahepática media y la suprahepática izquierda. Todas desembocan en la vena cava inferior. Observamos el íntimo contacto del contorno posterior del hígado con la vena cava inferior, donde desembocarán las venas suprahepática derecha, suprahepática media y suprahepática izquierda. La diferencia fundamental entre las ramas portales y suprahepáticas radica en que las primeras presentan un refuerzo hiperecogénico de su pared, mientras que las suprahepáticas carecen del mismo. Vesícula biliar. La vesícula puede estudiarse mediante dos tipos de cortes: longitudinal y transversal. En el corte longitudinal pueden estudiarse el diámetro longitudinal y el diámetro anteroposterior, mientras que en el corte transversal solo puede estudiarse el diámetro transversal. Además, en el corte longitudinal pueden observarse el fondo, el cuerpo y el cuello de la vesícula, mientras que en el corte transversal solo puede observarse el cuerpo vesicular. Además, este último corte se utiliza para medir el espesor de las paredes vesiculares, cuyo diámetro no debe exceder los 3 milímetros.